Impuestos a la exportación, bueno, uno de los temas de agenda de estas últimas horas que tiene que ver con las retenciones aplicadas por el gobierno. Ha sido tratamiento y sigue siéndolo desde nuestro espacio. Maizar ha generado un comunicado, por enésima vez asistimos a un cambio en las reglas de juego hecho de forma inconsulta y unilateral por parte del gobierno. Los impuestos a las exportaciones son aplicados por menos del 10% de los países del mundo. Bueno, y es un comunicado más largo también. Maizar es la Asociación de Maíz y Sorgo de la República Argentina. Tenemos contacto directo con su presidente, Pedro Vignó, para que, bueno, nos ponga en línea de esta situación que está viviendo la Argentina. Pedro, un gusto, un placer saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto para mí estar con ustedes hoy. Bueno, han emitido un duro comunicado respecto a estos impuestos a la exportación y tropezar con la misma piedra. Así ustedes lo manifiestan, ¿no, Pedro? Sí, claramente. Lo primero que tengo que decir es que no solo es Maizar, son las 4 cadenas de valor de la agroindustria, ¿no? Axoja, Maizar, Argentrigo y Asagir. Las 4 cadenas nos expresamos en conjunto porque claramente vemos que estas medidas que ya vienen reiterándose, lo único que hacen es alejarnos de las soluciones perdurables, definitivas, ¿no? Entonces queríamos expresarlo. Nosotros estamos abiertos al diálogo, a sentarnos para buscar alternativas, pero cuando se toman este tipo de medidas, claramente tenemos que levantar la voz y decir que no es el camino. ¿Cuál es la situación en la actualidad a partir del comunicado y las marchas que se han realizado en el país? ¿Cómo están previendo estas próximas horas? Y la realidad es que se acrecienta la incertidumbre, el malestar. Hoy tendríamos que estar todos los argentinos empujando una reacción hacia la productividad. El mundo necesita más alimentos, fibras, energía y todo lo que la bioeconomía puede ofrecer a través de la fotosíntesis. Y acá nos dedicamos a meterle palos en la rueda, ¿no? Acá se trata de agrandar la torta, no se trata de achicar, ¿no? Y justamente lo que queremos marcar con este comunicado es eso. Hay una enorme necesidad de mayor productividad y bueno, no es el camino que ha elegido el gobierno claramente. Por supuesto que hay que atender a la gente que está pasándola mal, que lamentablemente cada vez son más, pero también hay que ver por qué cada vez son más, ¿no? Me parece que allí la política tiene que entender que no puede seguir tropezando con la misma piedra y tiene que empezar a ver países que tienen éxito en las políticas, cuáles son las políticas que llevan adelante. Por eso claramente en el comunicado ponemos que solo el 10% de los países que comercian en el mundo aplican impuestos a la exportación, y de los 30 países que más éxito tienen, o sea, que están más encumbrados en ese ranking, solo uno los aplica, que es Rusia, ¿no? Así que claramente hay que ver cuáles son los ejemplos a los que les va bien. Y ni más ni menos que hay que hacer lo mismo. Pedro, hay un dato muy interesante que leí ahí en el comunicado, dice tenerlos a estas retenciones, estos impuestos, ya es gravísimo, y un problema que conspira contra la generación de empleo genuino y federal, ¿no? Y allí hay otro de los temas de debate históricos en la Argentina, esta creación de trabajo genuino, ¿no? Absolutamente. Mira, vemos en estos últimos días a barrios de pie no pidiendo más planes, pidiendo trabajo, ¿no? A mí me toca liderar la cadena del maíz. Hay un altísimo porcentaje del maíz que producimos que lo exportamos como grano. Eso es exportar trabajo. Ustedes allí en Córdoba tienen un ejemplo concreto, Bio 4, en Río Cuarto. Bio 4 tiene toda esa maravilla que han hecho ahí a partir del maíz y tienen el plan, el sueño de hacer 50 núcleos como el que hicieron allí en Río Cuarto. Estamos exportando trabajo. Tenemos que generar las condiciones para que se pueda invertir. Si a nosotros nos cambian las reglas de juego en la mitad del partido, porque los maíces, por ejemplo, ya están implantados, sufrieron la seca en muchos casos, y vuelven a cambiar las reglas de juego, todo eso conspira contra la previsibilidad, lo que necesita alguien que está decidiendo una inversión para hacerla y para generar trabajo genuino, que es esto que vos claramente marcabas recién, que es lo que necesitan infinidad de argentinos que hoy no la pasan bien. Entonces,
Yo creo que el tema del populismo ya está demostrado que no está funcionando. Muéstrenme un lugar donde el populismo ha dado un resultado concreto. Argentina tiene cada vez más pobres, tenemos que reaccionar. Bueno, nosotros tenemos la obligación a través de estos comunicados de decir lo que pensamos. Hay un dato interesante y no menor que tiene que ver, también ustedes lo expresan en alguna parte del comunicado, ver la situación internacional como una posibilidad para la Argentina como productora de alimentos. Esto tampoco parece que se lo ve como un potencial, ¿no? Sí, y es mucho más que alimentos, ¿no? Hoy vemos en el mundo como el paradigma de lo fósil cambia rápidamente hacia lo renovable. Nosotros tenemos una cuenca fotosintética muy eficiente y lo que es mejor, tenemos una cantidad de técnicos que son los que toman las decisiones sobre esa gestión de esa fotosíntesis a lo largo y a lo ancho del país, muy capacitados, ¿no? Hay que dar las herramientas para que eso explote, para que eso genere trabajo federal, inclusivo, genuino, como lo que hablábamos hace un rato. Es una oportunidad muy grande. Esta lamentable guerra que sucede entre Ucrania y Rusia pone de manifiesto la importancia que tienen los países que producen a partir de la fotosíntesis. Argentina, en vez de estar viendo de qué forma se afianza y genera respuestas. El otro día hablaba, por ejemplo, con un argentino que trabaja en el Banco Africano de Desarrollo y me transmitía el nivel de angustia de los gobiernos de muchos países africanos que no saben cómo van a hacer para importar la cantidad de alimentos que necesitan para su población. Por supuesto que Argentina tiene que atender su demanda interna primero, sin lugar a dudas. Pero, por ejemplo, en maíz nosotros exportamos 2/3 de lo que producimos, ¿no? La oportunidad es muy grande. No vamos a cansarnos en tratar de mostrarla, esta oportunidad, para que los decisores políticos empiecen a apuntalar este tipo de producciones, que, como te decía, va bastante más allá de los alimentos, porque hoy es energía también, ¿no? Hoy son biomateriales. La bioeconomía abre una cantidad de oportunidades muy grande y, bueno, tenemos que ponerle cada vez más energía a comunicar esto para que los decisores políticos lo vean. Otro de los temas también que, bueno, se mencionaban es respecto a la ilegalidad, ¿no? Lógicamente, de esta aplicación, la discusión necesaria en el Congreso de lo que se tiene que dar. Y también veía, Pedro, ustedes lo han visto, fisuras internas en el gobierno, el anuncio de Feletti, que, bueno, se sorprende allí en plena conferencia que tenían los biocombustibles un 1% más. Digo, daría la sensación que no hay un grupo compacto que esté de acuerdo con esta toma de medidas, ¿no? Y allí es donde también se pone el debate. Sí, sin duda. Todas estas cuestiones no hacen más que generar más incertidumbre para los que tenemos que invertir, para los que queremos que Argentina salga para adelante, para aprovechar esta oportunidad, ¿no? Yo creo que de una buena vez tenemos que sentarnos a dialogar en serio y aprovechar esta oportunidad, porque el tren sigue pasando. Todos los días es más importante la producción de renovables y Argentina en ese aspecto es una potencia ambiental, como vengo de recién de una reunión con varias instituciones, y porque la producción que se hace en Argentina encima, gracias a que casi el 90% es bajo el sistema de siembra directa, nos posiciona con unas huellas de carbono más bajas del mundo prácticamente en todo lo que sale de ese sistema productivo. Lo mismo con la huella hídrica, todos temas que hoy empiezan a tallar fuerte en los consumidores debido al cambio climático y que se ponen aún más de manifiesto con este problema de escasez a causa de la guerra. Esa oportunidad está allí. Me parece que tenemos que dejar de dar vueltas, de tropezar de esta rotonda interminable que siempre pasamos por el mismo lugar y terminamos cometiendo los mismos errores. Tener en la cabeza esos 40% de argentinos que no la pasan bien, que necesitan trabajar, necesitan dignificarse a través del trabajo genuino. Los que conocemos ese potencial, que lo vivenciamos, es sinceramente difícil y duro convivir con esa realidad, porque hay una salida, hay una potencialidad muy grande, que no solo es el agro, convengamos, porque hay la economía del conocimiento, el turismo, la minería, hay una cantidad de
prácticas que si se hacen bien pueden generar mucho trabajo en Argentina, pero bueno, falta ponernos de acuerdo. Esas son lo que a nosotros nos toca, podemos aportar mucho. Bien, esas son las opciones que hay que empezar a generar como alternativas para evitar esto que ustedes mencionan, Pedro. Gracias por el tiempo y la comunicación, muy amable. Un placer y disposición. Saludos.